Título de hoy, descubrimiento del descubrimiento a la colonia en Chile, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy es cómo todo este proceso que se vive entre cuando llegaron los españoles, cierto que vimos las clases anteriores, pero lo vimos desde un punto global, desde el punto de vista como de, por así decirlo, de todo el continente, ¿cierto? Y vimos las localidades más importantes Porque para acá, Antonella, que fueron Perú, para que tú tenés las fotos de la historia, porque fueron, hacen preguntas, Juan. y fueron México, ¿cierto? Recuerde, cuidado con los micrófonos, chiquillos, con activar los micrófonos cuando nos están hablando algo de la clase, ¿ya? Esta vez vamos a dejar desactivados los micrófonos y si quiere participar, aprieta el botón de levantar la mano, sale una manito así, ¿ya? Ashley, así funciona, ¿vio? Y aquí yo le reactivo el audio. Eso, bien. Del descubrimiento de la colonia en Chile. Entonces lo que vamos a ver, como decía, es todo este proceso desde la llegada de los primeros españoles al territorio chileno, territorio que ya era poblado por los mapuches. Vamos a ver todo este choque entre lo que es esta expansión conquistadora española y el pueblo originario de nuestro país principal, ¿cierto? Que son los mapuches, desde la zona centro hacia el sur. Desde ya decir que fue un proceso bastante crudo en el sentido de que hubo bastante enfrentamiento, hubo bastante muerte, por ambos lados murieron tanto españoles como indígenas en esta guerra, una guerra que se va a conocer como la Guerra de Arauco, ¿ya? Pero un poquito voy a desactivar los rayones de la pizarra para que no se me distraigan. Chiquillos, lamentablemente tengo que hacer esto de deshabilitar estas cosas porque ustedes las mal utilizan. Pero bueno, seguimos. Por favor, esto no lo copien, es para que tengamos en claro lo que tenemos que aprender en esta parte, ¿ya? Los contenidos son... ¿Verdad? Espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Que se me olvidó enviarle la clase a la tía Yulisa. Ahora sí volvemos. Muy bien, muchachos. Entonces, como decía, contenidos, principales características y propósitos de la empresa de conquista. La empresa de conquista era lo que se le llamaba a este proyecto que se llevaba a cabo por los conquistadores para conquistar un territorio. Se le llama empresa porque eran ellos, los conquistadores, quienes lo financiaban, ¿ya? Con una autorización de la corona, con una autorización del rey, ¿cierto? Pero eran ellos los que financiaban esto. O sea, no cualquier persona podía ser un conquistador. ¿Se van dando cuenta por dónde va esto? Bien, vamos a ver el tema de la conquista en Chile, la ocupación del territorio, la llegada de los españoles y cómo ocupan este territorio, ¿ya? Los efectos que tuvo la conquista española en los pueblos indígenas también es muy importante en cuanto a cantidad de población, en cuanto a cómo cambió la vida de estos indígenas, ¿cierto? Eh, y este proceso de adaptación que dura aproximadamente 30 años, ¿ya? Desde que Pedro de Valdivia funda Santiago hasta que se establece la frontera entre el reino español y el reino indígena en el río Biobío. José Manuel levantó la mano. Déjeme, inmediatamente le doy la palabra. Dígame, ¿no? Ah, la bajó. Nada, tío. Ya, ok. Describir las características principales de la empresa Conquista, eso lo vamos a detallar ya. De esto no copien nada todavía, chiquillos, por favor.
Conocer las singularidades de la conquista española en Chile. Eso también va a ser importante. Bien, esto lo vimos en las clases anteriores. Factores que hicieron posible la llegada de los barcos españoles a América fueron inventos como el astrolabio, que era un mapa estelar donde yo podía ubicarme en el globo terráqueo de acuerdo a la posición de las estrellas. Una brújula que me indicaba los puntos cardinales, es decir, hacia dónde estaba el norte, el sur, el este y el oeste. Y la vela latina, que es esta vela de forma triangular, que se supone que condensa y utiliza y maneja mejor el impulso del viento, hace que los barcos vayan más rápido, ¿cierto? Entonces, eso llevó a cabo que pudiera llegar Cristóbal Colón acá a esta zona. Antes no se podían realizar viajes tan largos. Bien, esto también lo vimos en la clase anterior, cómo se organizaban, ¿cierto? Las empresas tenían un carácter capitalista o mercantilista, como se le llama mejor, de acuerdo a la época. Eh, la dirigía un capitán de conquista, que era este famoso conquistador. Vimos dos, ¿cierto? Que era Hernán Cortés, el conquistador de México, y Francisco Pizarro, conquistador de Perú, ¿cierto? Ambos de ellos militares que de cierta forma no tenían tanta fama y riqueza en España, por ende vieron esta oportunidad de venir a conquistar América como una oportunidad de ser más famosos y ser más ricos, ¿ya? Y eso va a pasar en general, ¿ya? Los españoles que van a llegar acá son españoles que o son marginados, ex delincuentes, apostadores, qué sé yo, o también militares que no son de alto rango y que prefieren venir a probar suerte acá, ¿ya? Entre esos tenemos a Hernán Cortés y a Francisco Pizarro, ¿ya? Dos militares que habían luchado en guerras de España y que ahora venían a probar suerte a América. Ambos tuvieron éxito, pero también muchos fracasaron, ¿ya? Eh, ¿Qué motivaba a estos hombres? ¿Qué motivaba a estos hombres? Obtener riqueza y fama, ¿cierto? También lo hemos visto en las clases anteriores. Los monarcas querían extender y asegurar sus posesiones, eso es por el lado de los reyes. Los reyes buscaban tener más territorio, porque en ese tiempo se le conoce como la época imperial, en que Inglaterra, Francia, Holanda, España, Portugal, van a empezar con un afán medio loco, medio obsesivo de competir por qué imperio tiene más territorios y por ende más riqueza. Recordemos que para este tiempo el sentido de la riqueza tenía que ver con la acumulación de metales preciosos. Entonces, mientras yo tuviera más terreno para poder explotar esas tierras, más poderoso me volvía frente al otro. Y había realmente una competencia, sobre todo incluso entre España e Inglaterra. Con el tiempo va a empezar una competencia encarnizada que va a traer conflicto, por ejemplo, el tema de los piratas del Caribe, digamos. Los piratas nacen como una idea de la parte de Inglaterra de eh, asaltar los barcos españoles y robarle su riqueza, ¿ya? La piratería se va a volver muy importante durante esta época. Seguimos avanzando, no nos detengamos mucho. La corona. La corona, ¿qué rol jugaba el rey y la reina? Netamente autorizar. Recordemos que ellos tienen el poder de acuerdo a lo que Dios dicta, ¿cierto? Dios le entrega el poder al rey y el rey le administra el poder en el pueblo. Esa es la teoría política antiguamente, ¿cierto? Entonces ellos, como la máxima autoridad del reino, eran los que tenían que regular, ojo con esa palabra, como quien regula el volumen, como quien regula la intensidad, no sé, de la estufa, por ejemplo. Eh, ¿Qué regulaban ellos? Regulaban el trato a los indígenas, regulaban que las tierras conquistadas fueran de su dominio, regulaban que los indígenas conquistados fueran evangelizados y también regulaban que los productos que se explotaban en América llegaran a España, solamente a España, ¿ya? Ahí tengo tres participantes que levantaron la mano. Vicente fue primero, lo escucho, dígame. ¿No? No logro escucharlo. Active su micrófono.
Ahí sí. ¿Todavía no hay que escribir? No, todavía no, Vicente. Yo voy a empezar a decir cuándo hay que escribir, ¿ya? Estas son Ah, ya, contenido de muchas clases gracias. anteriores. De nada. Ya. Son contenido de clases anteriores. Les recuerdo que estos contenidos están en las clases que están en YouTube, ¿ya? Ustedes pueden buscar ahí, profe Mateo. Sale una P con un fondo fucsia porque no le he colocado foto de perfil, ¿ya? Así que ahí puede ver todas las clases que se han hecho hasta ahora. El Ángel había levantado la mano también. Ángel, activa tu micrófono. No, tío, me equivoqué de botón. Ah, ok. Recuerda que si se equivoca al apretar el botón de levantar mano, puede volver a apretarlo para bajarlo, ¿ya? Para bajar el botón de levantar mano. Eso. Bien. Hablamos del tema de las capitulaciones y todo eso. Bien. ¿Quién fue el primer español en llegar precisamente a Chile? Fue este caballero, Diego de Almagro. ¿Quién era Diego de Almagro? Diego de Almagro era parte del ejército de Francisco Pizarro, ¿ya? Y él, dejándose llevar un poco por rumores de que hacia el sur del Perú habían muchos tesoros, partió en busca de estos tesoros porque también le correspondía este territorio. Miren, los capitanes españoles, una vez que conquistaban un territorio, lo repartían cual torta, ¿ya? Y cuando derrotan al imperio inca, se reparten todo lo que nosotros conocemos como Sudamérica, así de simple. Si se fijan, están trazadas unas líneas donde muestra claramente lo que pertenece a cada español, a Francisco Pizarro, a Diego de Almagro, a Pedro de Mendoza, a Francisco de Camargo, ¿cierto? Pero en el fondo, chiquillo, esto era teórico, ¿ya? Porque ninguno de ellos logró ejercer el poder en todo ese territorio. Sobre todo porque ese territorio en ese entonces todavía tenía muchos indígenas, además era territorio inexplorado, ¿ya? Por ende no era tan llegar y conquistar y dominar, ¿ya? Sino que se asentaron principalmente en las ciudades indígenas. Lo que ellos hacían al dominar era arrasar con esa ciudad o ese pueblo indígena y construir encima de eso, ¿ya? Entonces, como dice aquí, los problemas de Almagro en el Perú motivaron a que reconociera la gobernación de Nueva Toledo. Almagro no solo se va a dejar llevar por rumores, sino que también va a empezar a llevarse un poquito mal con Pizarro. Pizarro era su jefe, ¿ya? Porque Pizarro se convirtió en virrey del Perú al momento de él liderar la conquista del Perú. Y lo que él hizo fue enviar a sus capitanes, que son como Almagro, ¿cierto? Lo envió a tomar los otros territorios. Almagro no quería mucho y siempre tuvo un poco de rivalidad, siempre se tuvo un poco de mala con Francisco Pizarro, y parte un poco regañadiente y también como, por así decirlo, a probar suerte, ¿ya? Almagro va a iniciar su ruta desde el Cusco, Perú, y va a seguir esta línea verde que podemos ver hacia lo que es el Valle de la Concagua, es decir, un poquito más al sur del centro de Santiago, ¿ya? El Valle de la Concagua, si no me equivoco, sería más o menos como a la altura de Puente Alto, quizás, ¿ya? La zona sur de Santiago actual. ¿Qué va a pasar con Almagro? Almagro va a partir, ¿cierto? Por el altiplano, se va a ir todo bien hasta acá, por la Pampa, pero para entrar hacia el terreno de la costa va a tener que cruzar la cordillera de los Andes. Y Almagro, que parte con 500 hombres aproximadamente, va a llegar con poquísimos, chiquillos. Va a perder casi la totalidad de su ejército, porque va a cruzar la cordillera, y en la cordillera, ¿qué pasa? Hay nevazones, hay mucho hielo, y él no esperaba eso, ¿ya? Aparte le va a tomar mucho tiempo, y finalmente va a llegar con muy pocos hombres. Va a llegar, y más encima se va a encontrar con los mapuches, lo que va a ser la gota que rebalsa el vaso, digamos así, y él va a decir, o sea, vengo para acá, se me muere toda la gente, llego en busca de oro, y cuando supuestamente llego a encontrar este territorio prometido,
me encuentro con estos indígenas que son demasiado odiosos. O sea, los mapuches siempre fueron muy celosos de su territorio chiquillo. Siempre, siempre, siempre. De hecho, se tiene registro de que quizás se habrían enfrentado, digo, con los mismísimos incas en algún momento, ¿ya? Entonces, con la llegada de estos españoles, los mapuches no le compraron, ¿ya? No, no, no. Y Diego de Almagro tuvo que pescar sus cosas y se tuvo que devolver al Cusco, en Perú, ¿ya? Utilizando esta vez la ruta del desierto que se le conoce, ¿ya? Que sería esta línea azul entrecortada. Luego fue Pedro de Valdivia quien va a iniciar una segunda incursión, pero no quiero ahondar en ese tema, pero este ya era amigo de Pizarro, pero aquí va a pasar algo importante, por algo va a venir él después. Y él, nada de tonto, se va a tomar la ruta del desierto inmediatamente, no va a cometer el error de Almagro de irse por la cordillera, sino que se va a ir por el Valle Central de Chile, ¿cierto? Entonces va a llegar sin mayor problema. La línea es entrecortada porque en Tarapacá, Chiuchiu y Atacama él se detuvo cierto tiempo, reclutó más gente, ¿ya? Y ahí vamos a ver quién juega a favor de Valdivia en ese momento. Y cuando llega a Santiago, principalmente conoce un personaje, a Lautaro, ¿ya? Lautaro era hijo de un toqui mapuche, y en los primeros años de conflicto, Valdivia lo va a raptar, ¿ya? Va a raptar a Lautaro, pensando que con eso iba a tener cierto control y poder frente a las tribus indígenas. Lo que él no sabía es que los mapuches se dividen en pequeños clanes, y cada clan tiene un líder. Entonces no hay una jerarquía total como ocurría en el Imperio Inca, en que si tomaban al emperador, o en el Imperio Azteca, donde si tomaban al emperador, tenían a todo el resto de la civilización del cuello, ¿cierto? En cambio, acá va a pasar que aunque tome a Lautaro, los mapuches van a seguir organizándose y seguir peleando. Lautaro va a crecer junto a Valdivia bajo el nombre de Felipe, ¿ya? Se va a transformar en Felipe y Valdivia le va a enseñar a andar a caballo, a utilizar armas, porque era súper normal, chiquillo, que muchos indígenas se unieran a la causa española, ¿ya? No todos lucharon contra los españoles, no todos se resistieron, hubieron muchos que traicionaron a sus propios pueblos y se unían para luchar a favor de los españoles. De hecho, sin ir más lejos, tanto Almagro como como Pedro de Valdivia, venían en sus filas, venían con indígenas del norte, ¿cierto? Apoyados, ¿ya? No solamente eran españoles. Bien, partamos desde un principio, ¿ya? Cuando llega Valdivia, él va a, ¿cómo se llama? Ah, esperen, hay gente que está levantando la mano hace rato y no le estoy dando la palabra. Por favor, aprieten el botoncito de nuevo. Simón, ahí está, activa tu micrófono. Después Martina. Simón, Profesor, ¿me escuchan? sí. ¿Qué era un toqui? Un toqui, muy bien, buena pregunta porque se me había ido. Un toqui es un líder indígena, ¿ya? Cuando hay dos formas de hablar del líder indígena, que es el cacique y el toqui, ¿ya? El cacique puede ser un líder indígena en tiempos de paz, ¿ya? Pero el toqui, el que se le conoce como toqui, es un líder indígena en tiempos de guerra, ¿ya? Y por lo general el cacique era un poco más viejito, porque como eran tiempos de paz, se elegía un cacique que era una persona sabia, un poco más viejo, que administrara bien las cosas, que solucionara los conflictos, ¿cierto? Pero un toqui era un poco más joven, era un guerrero, el mejor guerrero era el toqui. Y en esos tiempos en que habían conflictos se elegía al toqui para que liderara. Lautaro fue un toqui que, o sea, es toqui después de que, porque no quiero spoilear la historia, pero Lautaro se escapa de la custodia de Valdivia, ¿ya? Y vuelve con los mapuches después, ¿ya? Martina. Profe, tal vez no tenga que ver con la clase, pero podría activar un poquito el chat para escribirle mi... Al final de la clase yo lo hago, ¿ya? No se Bueno, preocupe. gracias, profe.
Eh, Ángel, ¿te quería opinar? Sí, tío. Dígame. Profesor, ¿cómo se llama? Como estaban diciendo el Simón, al final Lautaro ganó la batalla contra los españoles, si es que no me equivoco. Sí, pero no quiero llegar a esa parte todavía. Vamos a ver cómo sucede eso. ¿Ya? Ya. Bien. Siguiendo con el tema, partiendo desde el principio, ya yo ya les presenté lo que vimos ahora, recién fue como un resumen de lo que vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo empieza todo esto? Valdivia llega al territorio chileno y funda Santiago en 1541. ¿Ya? Luego de eso va a empezar a fundar todo lo que vendría siendo Valparaíso, La Serena, Mendoza, Concepción, Arauco, Tucapel, todas esas ciudades, Angol, Purén, Valdivia, Osorno y Villarrica. Va a ocupar gran territorio de Chile, ¿cierto? Desde lo que hoy en día se conoce como la cuarta región hasta aproximadamente la décima, si no me equivoco, vendría siendo Villarrica. Gran parte del territorio chileno. Muchas de esas ciudades van a prosperar en el tiempo. Yo sé que todos los nombres ustedes los conocen, pero van a haber ciudades que a través de este conflicto van a ser quemadas, ¿ya? Y no van a ser refundadas hasta muchos años después. ¿Cuáles son las que perduran? Principalmente va a ser Santiago, ¿cierto? Valparaíso y La Serena. La Serena se va a transformar en una especie de eh, lugar donde llegaban todos los refuerzos desde el norte, ¿cierto? Desde el virreinato. Vamos siguiendo. Después vamos a ver a García Hurtado de Mendoza. Dejémoslo ahí por mientras. Bien, ¿qué pasaba durante este conflicto con los indígenas? Lo hemos visto en clases anteriores, pero principalmente lo que ocurre, y esto lo copian, esto se copia, esto es lo primero que se copia. Efectos de la conquista sobre los pueblos precolombinos. En primera instancia, lo que va a ocurrir va a ser una crisis demográfica. Demográfica porque, en el fondo, la población indígena va a disminuir aproximadamente un 70%. O sea, de cada 100 indígenas, solamente 30 van a quedar con vida. ¿Por qué? Por muchos factores. Desde que acá en América no existía el resfriado común, ¿cierto? Que va a afectar obviamente a estos indígenas, que van a morir muchos de enfermedades, no solo el resfriado, sino otro tipo de enfermedades infecciosas desde Europa, como la sífilis, gonorrea, todo ese tipo de enfermedades, ¿cierto? Se le impusieron tradición y costumbre ajena. Va a pasar algo muy curioso, que a los indígenas lo van a bueno, obviamente por obligación, por ley de la corona, tenían que evangelizarlo, pero no solamente le enseñaban la religión, sino que también los vestían como personas europeas, los hacían comer como personas europeas, y sus cuerpos no estaban preparados para eso. De hecho, pasa en este tiempo, chiquillos, que la ropa de los españoles no era precisamente limpia, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene una prenda, una polera, un chaleco que no limpia mucho, se empieza a llenar de cosas de polvo, suciedad, bacterias de su propio cuerpo, ¿ya? Y entonces cuando se lo coloca a otro tipo de persona, eso les va a afectar en la piel, chiquillo. Va a haber indígenas que solo el hecho de usar ropa europea les va a afectar en la piel, van a morir, un montón de cosas que afectaron, ¿ya? Perdieron su riqueza y sus tierras. Sí, les quitaron el oro, les quitaron las tierras, principalmente a eso iban los españoles, ¿cierto? Perdieron la libertad de movimiento, lógicamente porque se establecieron fronteras. Ya los mapuches no sabían de frontera, o sea, ¿qué es una frontera para un mapuche? ¿Ya? Entonces, que le establecieran zonas en las cuales ellos no podían atravesar o no podían acceder, eso fue un impacto muy grande en su vida, ¿ya? Los mapuches siempre fueron un pueblo nómade, no eran sedentarios, ellos no vivían en ciudades, ¿ya? Sino que se establecían en invierno en un lugar, que por lo general era Argentina,
y durante el verano se acercaban más a Chile, a las costas, ¿cierto? De esa forma ellos aprovechaban los mejores climas y los mejores momentos de su territorio. Los mapuches no solo poblaron Chile, también gran parte de Argentina, ¿ya? Bueno, y se le impuso la fe cristiana, ¿ya? Muchos se rehusaron y eso significó muchas veces castigo, tortura, ¿ya? Y se crearon los pueblos de indios, que eran principalmente granjas, chiquillos, ¿ya? Granjas de indígenas, en donde se les permitía vivir con su señora, tener hijos y todo, pero en el fondo estaban dentro de un territorio español, ¿ya? Entonces de vez en cuando se raptaban a la gente o lo hacían trabajar de forma forzosa. Que quiero que quede claro con esto, no estoy tratando de instaurar una especie de odio, ¿ya? Sino que solamente estoy hablando la verdad, ¿ya? Parte de enseñar historia es dejar de maquillar las realidades y que tomemos conciencia de lo atroces que hemos podido llegar a ser como humanidad durante la época, durante distintas épocas, para que eso no vuelva a repetirse. O sea, aquí estamos hablando de un grado de discriminación que si bien hoy en día existe la discriminación, ¿cierto? Estamos hablando de un grado de discriminación donde yo considero que un indígena no es un humano, o sea, es un casi humano, así se les veía, ¿ya? Así como algo entre un perro y un humano, más inteligente que un perro, pero no tan inteligente como yo, ¿se entiende? Como yo, señor español. En fin, eh, todos sabemos que la discriminación y la intolerancia tiene que ver con la ignorancia también, ¿cierto? Y un poco el miedo a lo desconocido, de rechazar todo lo que yo no quiero entender, ¿cierto? Todo lo que yo no quiero entender lo rechazo. Eso es discriminación. Y aquí tenemos al rey, nada más ni nada menos, al señor Carlos V, rey de España. Vicente, ¿tenía algo que aportar? ¿Es como lo que está pasando ahora en Estados Unidos? Sí, ¿Lo anterior? Vicente. De hecho, lo que pasa en Estados Unidos hoy no es solamente por el asesinato de Floyd, de George Floyd, ¿ya? Sino que es un tema totalmente histórico lo de Estados Unidos. Estados Unidos a lo largo de su historia ha tenido un conflicto racial debido a que ellos vivieron con mucho tiempo bajo un régimen de esclavitud. Hubo una guerra civil al respecto, y una guerra civil no es menor, chiquillo. Una guerra civil es que la gente del mismo país se enfrenta entre sí por una causa. Y la guerra civil de Estados Unidos, que ocurrió aproximadamente hacia 180 años, o quizá un poco más, fue como a mediados de 1800. Esta guerra civil fue por el bando confederado y el bando yanqui. Los yanquis apoyaban la libertad de la esclavitud, que se acabara la esclavitud, y los confederados estaban a favor de la esclavitud, ¿ya? Esto va a pasar mucho después de lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Aquí empieza todo este negocio. De hecho, los españoles van a ser uno de los principales importadores de esclavos africanos, ¿ya? Porque los españoles van a ser tan cruentos que, por ejemplo, en lugares como Centroamérica, van a acabar con todos los indígenas, ¿ya? Los taínos, todos los indígenas de ahí del Caribe, lo extinguen, desaparecen. Entonces, como quedan sin indígenas para que trabajen las tierras, van a tener que traer esclavos de África. Por eso es que hoy en día en Centroamérica hay muchas personas con rasgo africano, ¿ya? A lo que voy yo, Vicente, es que lo que hoy en día ocurre en Estados Unidos son repercusiones de lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Y estamos hablando de hace 500 años atrás, aproximadamente. Entonces, este problema de la raza no tiene que ver con que un policía haya matado a una persona negra. Tiene que ver con un tema ideológico que hay detrás, tiene que ver con todo un tema histórico. Para Estados Unidos, sin ir más lejos, yo creo, para que comparen un poco, el tema de la raza, el tema de piel blanca, piel negra, es tan tabú, es tan fuerte y es tan divisorio como aquí en Chile hablar del golpe de Estado, ¿ya? Acá en Chile hablar del golpe de Estado es un tema tabú. Todavía si uno habla con la abuelita o cualquier cosa, o uno opina, dicen, ay, ¿qué sabes tú? No hablís de eso, no te metáis en política, qué sé yo, ¿cierto?
Hasta hoy en día nosotros escuchamos ese tipo de opiniones, ¿cierto? En Estados Unidos pasa un poco eso con el tema de la raza. De hecho, ellos, por ejemplo, uno aquí, y esto es súper coloquial lo que voy a decir, pero por ejemplo aquí nosotros leseamos bastante con el tema. Acá en Chile también hay racismo y discriminación con el extranjero, digamos las cosas como son. Pero por ejemplo, a veces uno tira la talla un poco con este tema, por ejemplo, ocupando la palabra niga, ¿cierto? No sé si ustedes conocen la palabra niga. Es decir, niga en Estados Unidos es, no sé, es decir, una atrocidad del porte de un buque, o sea, es una palabra que realmente, ellos le dicen la N-word, la palabra con N, porque no la pueden nombrar, así de tabú el tema, ¿ya? Cuando me refiero a tabú, me refiero a un tema prohibido, que prefiere no tocarse. Entonces, era lógico que al asesinar injustificadamente a una persona de piel negra, ¿cierto, Vicente? Explotara todo este tema de la discriminación racial y todo el tema. Esto viene de épocas imperiales, de hace 500 años atrás, de cuando se estableció este sistema. ¿Quién más quería opinar? Diego, te estaba esperando hace rato. Diego, ¿puedes activar tu micrófono? Profe, Dígame. hay algo parecido que dijo el presidente de Brasil, que ¿Ya? dijo que los indios se estaban volviendo humanos. Es que, mira, yo creo que hay que ver de quién viene, y con mucho respeto yo digo, pero lamentablemente hoy en el mundo nosotros tenemos una crisis social grave, que es que tenemos unos líderes, chiquillos, unos líderes que gobiernan los países. Yo creo que Piñera es poco comparado con la estupidez que tiene Bolsonaro. O sea, Bolsonaro realmente es una persona incapaz de gobernar, ¿ya? Sobre todo un país tan grande como Brasil. Eh, entonces él obviamente va a hablar cosas que, no sé, yo pienso que hay que ver de quién viene, digo, ¿ya? Eh, claro, él se basa en esta teoría del racismo, donde piensan que los indígenas son casi personas, ¿ya? Eh, por ahí Myron también lo vi. Myron, activa tu micrófono. Profesor, Dígame. hablando de los negros, Ujú, en mi país, también lo de los españoles, ujú. se supone que los negros eran esclavos, Sí. y después habían dos españoles que tuvieron un hijo, y ese lo llamaron Simón Bolívar, Ujú, y ese era el libertador de mi país. ujú, Y hay está hasta una serie en Netflix de eso. ujú. Sí, Myron. Después vamos a ver el tema de todo de cómo termina todo este régimen colonial con la independencia. Bolívar va a ser muy importante. O'Higgins, por una parte, en Chile. San Martín, realmente, que va a ser con Bolívar. San Martín es argentino y Bolívar es colombiano, ¿cierto? O venezolano, no, venezolano creo. Eh, que o sea, eran del Virreinato de Nueva Granada, ¿ya? Entonces, y el otro era del Virreinato de La Plata. Entonces, ambos van a ser los principales gestores de la independencia, ¿ya? Y dentro de ese sentimiento de independencia que vamos a ver, va a ser la liberación de esto mismo, chiquillos. La liberación del tema racial, de entender a Latinoamérica como una unidad, como una identidad, como lo que somos este fruto de esta mezcla racial, de este mestizaje, pero que eso también nos da una identidad como latinoamericanos. ¿Cierto, Angelito? Bien, me encantaría poder darle la palabra, chiquillos, pero voy a tener que seguir, ¿ya? Antonella, José Manuel y Antonella, le voy a dar la última palabra. José Manuel, te escucho. Me equivoqué, profe. Ya, Antonella, te escucho.
Profesor, una pregunta hablando de los que son de color, de otro color. ¿Por qué ¿Ya? no empezaron a matar en Estados Unidos? No es que los maten porque sí, ¿ya? Quiero que entiendan una cosa. Un esclavo es un objeto, ¿ya? Un esclavo no se considera una persona. Hoy en día, año 2020, con derechos humanos, con igualdad ante la ley, sabemos que no es así, ¿ya? Pero en esta época un esclavo es un objeto, es un bien. Es como tener un caballo, es como tener un perro, es como tener una oveja, una vaca. La diferencia es que el esclavo trabaja, ¿ya? Y lo que yo tenía que hacer con ese esclavo era cuidarlo, darle comida, ponerle ropa, enseñarle religión si yo quería, ¿cierto? En el caso del español era obligatorio, ¿ya? Y también tenía que cuidar de que ese esclavo no muriera, ¿ya? Obviamente van a haber esclavos que van a ser rebeldes, ¿ya? Y a esos esclavos rebeldes, por lo general, era lo que se les maltrataba, se les torturaba y finalmente se les asesinaba, ¿ya? Porque un esclavo rebelde no me trabaja, un esclavo rebelde no me hace caso, revolotea a los demás esclavos, ¿ya? Entonces, toda esta especie de rebelión, y no va a pasar solamente con los esclavos negros, sino también va a pasar con los indígenas, a los indígenas que eran más rebeldes, los enviaban a trabajar a las minas, por ejemplo, porque en las minas hay mucho más riesgo de muerte, ¿cierto? Entonces daba lo mismo que se muriera un indígena rebelde, ¿ya? Ese era el tema. No es que los mataran porque sí, sino que los maltrataban hasta la muerte cuando no hacían caso. Bien, chiquillos. Este es Carlos V, ¿ya? Carlos V es el rey de España. Este señor va a instaurar lo que se le conoce, lo que se conoce históricamente como la colonia. Este caballero es el simbolismo de este racismo y esta idea de la supremacía del hombre europeo, ¿ya? Eh, Él consideraba a los indígenas como súbditos, pero incapaces relativos. Con ese tema de incapaces relativos, él quería decir que eran casi humanos, ya personas que no eran capaces de pensar o de ser tan iluminados para eso. A ver, esperen un poquito. Ahí sí. Ya, Juli. Ahora sí. ¿No? Actívalo tú. Sí, ahí sí. Gracias, Perdón. gracias. Estaba ahogada. Bien. Él elaboró las leyes que regían en la colonia, que eran estas famosas tasas, ¿ya? Tasas con S, no como las que usted toma el té, que esas son con Z, ¿ya? Utilizó la mano de obra, utilizó a los indígenas como mano de obra y creó el sistema de encomiendas. Ya luego vamos a ir en detalle con estas cosas que establece la colonia, ¿ya? Pero para que tengan la idea, este caballero es el que instaura la colonia acá en América. Bien. Diego de Almagro, el descubrimiento de Chile. Voy a ir leyendo y voy a ir destacando lo que ustedes van a ir copiando en su cuadernito, ¿ya? Diego de Almagro descubre Chile, eso fijo. Los indígenas del Perú hacen creer que hacia el sur hay grandes riquezas, como decía, ¿cierto? Un poco esta mala que se llevaba con Pizarro y también estos rumores van a hacer que Diego de Almagro, que fue el primero que vino, no Pedro de Valdivia, no los confundamos, va a venir a Chile, ¿cierto? Almagro, esto se copia, parte con su hueste, ¿cierto? La hueste era este ejército que invierte casi toda su fortuna, ¿ya? Casi todo lo que él tenía lo invierte y parte en 1535, siguiendo el camino del Inca hacia el sur, hasta que con una hueste de 500 españoles y algunos miles indígenas,
Acá muestra de nuevo la ruta, ¿cierto? El error de Almagro va a ser que va a tener que atravesar la cordillera de los Andes. Y él al final tuvo grandes pérdidas, ¿cierto? Debido a la falta de comida y a las bajas temperaturas. Se demoró mucho también, chiquillo, y como era terreno inexplorado, no se abasteció, no se pudo ir abasteciendo de cosas. Entonces, a fines del 1536 llega al valle del Copiapó. ¿Qué va a pasar ahí? Que desde Copiapó va a tener que seguir avanzando hasta la Concagua, ¿ya? Voy a dejar ahí un minutito para que copien todo eso. ¿Dudas hasta ahora? Almagro va a hacer todas las cosas mal, chiquillo, ¿ya? Va a partir con un gran ejército pensando que en realidad lo que pasó con Almagro, chiquillo, es que él pensaba que le iba a pasar lo mismo que Pizarro, que se iba a encontrar grandes ciudades, un emperador, ¿cierto? Que iba a ser todo como más político y más de guerra, y no tenía idea que para llegar a Santiago, para llegar a Chile, hay que atravesar una cordillera o un desierto. O sea, él tenía que elegir entre atravesar un desierto o atravesar la cordillera. Eligió la cordillera y le jugó la mala pasada de que se le congeló mucha gente y además se demoraron mucho, porque como era territorio inexplorado, entonces se demoraron un año aproximadamente. Pedro Valdivia se va a demorar aproximadamente lo mismo, pero él paraba periódicamente en distintos poblados y ahí fue reclutando principalmente indígenas, ¿ya? Bien. Si no logró copiar todo, recuerde que después puede recurrir al video. También yo puedo enviar este PDF, no hay ningún problema. Bien. Almagro llega y se enfrenta con los mapuches, pero sale perdiendo y se tiene que devolver. No te he silenciado, Yuli. Espera, me voy a hacer algo. No, mira, lo voy a dejar prendido nomás, yo lo había apagado delante. No, lo que pasa es que quería decir con respecto a lo que había hablado el profesor Mateo, chiquillos, hola, que no, el profesor me tenía súper muteada. Perdón. Ahora sí. Espérame, Yuli. Ahora sí podía activar, creo, tu micrófono tú. Ahora Sí. sí. No sé por qué se muteó de nuevo. Ahí sí. Parece que Ahí sí. es que se abren los demás. Voy a tener que quedarme así. Profesor, Ahí sí. Y abro todos los demás. Mateo. Ya. profesor, Sí. ¿Quién está Chiquitito. hablando? yo Ah, no, espérenme. No, es ella la que está. Sí. Espera, chico, porque parece que vamos a tener que mutearme yo nomás. Solamente. Ahí Ahora sí, yo estoy, sí. ahora estoy yo. Pero sí parece que si me abres más, bueno, chicos, más que nada es hacer el hincapié de lo que dijo el profesor de la bilustración de Almagro, que pueden ustedes buscar en internet, en YouTube hay un video de Almagro donde explica la expedición y por qué fue el fracaso. Como dijo el profesor Mateo, él pensó que en alguna parte de la cordillera podía encontrar alimento o podía tener estas cosas como estancias donde poder quedarse. Y en el fondo él después se fue dando cuenta que esto eran puros cerros llenos de nieve. Y empezaron a pasar las enfermedades y muchos españoles no soportaron. Entonces, ese fue el gran problema de Almagro y la pérdida de su gran fortuna, porque él invirtió, como dijo el profesor Mateo, grandes sumas de dinero para poder llegar a esta expedición pensando que iba a encontrar el oro, que tanto anhelaban todos, ¿ya? Así que fue súper de hecho es muy dramático y si hacemos así como un paralelo parecido, está el desastre de los
jóvenes que murieron en el Antuco, sur cuando, ¿cómo se llama ese desastre, Mateo? El el de desastre Antuco, ¿no? de los militares, que Sí, fue una cosa Antuco, parecida. claro. Lo Así que pasaba, un poco los testimonios que hay de esta época es que, por ejemplo, al momento de descansar, en algún momento dentro de todo la nieve y todo, por ejemplo, muchos se sacaban sus botas y dentro de la Claro. bota quedaban dedos del pie porque el congelamiento era tal que la piel de tu pie se pegaba a la bota de cuero. Entonces ya, y entre todo lo entumecido que se podía sentir, no se sentía tampoco que estaba congelado. Entonces muchos perdieron partes de su cuerpo por estar congelados. Fue un desastre. Y como Es muy dice, dramático. sí, y como dice el PPT aquí al final, la expedición no logran encontrar la riqueza, ¿ya? Él gasta toda su fortuna en armas, en comida y en el ejército, porque el ejército que él pagaba era pagado, ¿cierto? Era costeado, no era que ellos iban de buena onda al lado de él, iban también con la promesa de encontrar esta riqueza y también y tocar parte de todo esto, ¿cierto? De este botín. Pero no van a encontrar nada, van a llegar súper poco y cuando lleguen se van a encontrar con los mapuches, que va a ser además eso la gota que rebalsa el vaso, ¿cierto? Porque él dice, bueno, aquí llegué, fracasé, más encima me estaban esperando para matarme, o sea, y lo que va a Sí. hacer, va a devolverse al Perú rápidamente, desilusionado, y va a ir en Y busca de Pizarro, va a ir picadísimo en busca de Pizarro. Ahí varios levantaron la mano. A ver. yo no los veo a ninguno. Sí. Valentina, ahí hay un mail. Ahí la activé su audio, dígame. Te escucho. Profesor, le quería decir si podía subir un poco la imagen de la anterior para Ya, poder sacarle una foto. ya bueno. Chiquillos, esta materia es larga, pero es entretenida en la medida que ustedes vayan como pensando en ese periodo. ¿Ya? Sí, A lo mejor ahora la van a ver súper tediosa porque es mucho contenido y el profesor ha tratado de resumir los aspectos más importantes, pero ustedes que son súper rápidos y secos para las cosas sociales, busquen videos para apoyarse, pero es sí. una materia muy entretenida porque uno podría entender muchas cosas de las que están pasando hoy en día. ¿Ya? Bueno, le subiría los videos a Webclass, ya, pero No, no da. no. Pero cuando nos pasemos a Classroom, probablemente, ahí sí que voy a subir todos estos materiales complementarios, sobre todo de esta época, de lo que es descubrimiento, conquista y colonia en Chile. Hay muchos videos muy entretenidos, muy didácticos por lo demás. Entonces, todas esas cosas como complemento yo las voy a ir subiendo ahí para que las puedan ver y puedan también ir sacando más información. Yo entiendo que este formato es más tedioso, pero tiene que hacerse también, chiquillos. Es parte de la clase del Sí. aprendizaje. Turururum. Bien, entonces, para los que estaban copiando acá, los españoles se enfrentan a los mapuches y regresan al Perú, ¿ya? Ese va a ser el último episodio de esta expedición. El loco subió rajado. Y finalmente la expedición no se encuentra la riqueza esperada, y vuelven al Perú, al Cusco, por la ruta del desierto. ¿Qué va a pasar? Llega Almagro y se enfrenta a Pizarro. Va a empezar una guerra civil en el virreinato del Perú, entre los que apoyaban a Almagro y apoyaban a Pizarro. La mayoría apoya a Pizarro, lógicamente. De hecho, Pizarro tiene el apoyo de la corona porque él es el virrey. ¿Y qué quiero destacar principalmente? Que finalmente Almagro muere ya y es ejecutado en 1538, pero un gran capitán que participó en esta batalla era nada más ni nada menos que don Pedro de Valdivia. Y Pedro de Valdivia era un dueño de unas minas de plata, no era nada cualquier pelagato, ¿ya? Era una persona de dinero. Entonces Pedro de Valdivia se va a ganar la confianza de Pizarro
Y Pizarro le va a decir, oye Pedro, ¿y por qué no vas tú ahora a Chile, a reclamar Chile? Si al final ahora te puede ir por el desierto, lo convenció y finalmente Pedro de Valdivia accede, ¿cierto? Aquí dice, a pesar de que Chile tenía mala fama, ¿cierto? Valdivia decide iniciar una expedición, esta vez para lograr un renombre de importancia. O sea, Valdivia ya tenía riqueza, lo que le faltaba era el honor, la fama, ya transformarse en un gobernador. Pareciera que siempre hay estos personajes en la historia que les gusta tener fama y riqueza, ¿cierto? Nos faltan, nos faltan. No faltan. Bien, eso para que lo vayan copiando, ¿ya? ¿Dudas? Voy a atender a los que levantaron la mano mientras tanto. Vicente, ¿algo que hablar? ¿O ya pasó? Recuerden bajar la No, manito. tío, ya pasó. Ya. No, no. Recuerden bajar la manito si es que ya no quieren opinar. Alejandro, ¿usted quiere opinar? Ahí le activé el audio. Usted tiene que apretar el micrófono para activarlo si quiere opinar. Alejandro, activa tu micrófono. Alejandro. Martín. Ese es Martín. Sí, que Sí, tiene el nombre de la mamá. sí, Alejandra Nilo. Ujú. Tienes que apretar el micrófono si quieres hablar. Porque está Ahí sí, Martín. Una duda que yo tengo, ¿en qué momento de la historia se inventó el himno nacional de Chile el primero? Ya, buena pregunta, pero eso viene después. Ya, este Chile que estamos viendo ahora es... Lo escucho raro. Sí, espérame, que lo voy a silenciar para que me escuche. ¿Ya? Este Chile es, como así decirlo, es un Chile en pañales, ¿ya? No es el Chile que nosotros conocemos actualmente. Van a pasar desde que ya llega Valdivia, ocurre toda esta guerra de Arauco, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, y empieza todo este conflicto ya. Después de eso viene un periodo que se llama la colonia, y la colonia va a durar aproximadamente 300 años, Martín. Entonces, durante todo ese periodo de dominio español, después va a venir el otro proceso que se llama la independencia. Y durante ese periodo, todos los países, actuales países, que en ese tiempo pertenecían a España, van a ser esta especie como de, no sé si llamarlo moda, sino que es como una corriente intelectual, ya por así decirlo, que va a hacer que las personas, los más adinerados de Latinoamérica, ya los dueños de las tierras de Latinoamérica, van a considerarse latinos, latinoamericanos, criollos, ¿ya? Y ahí nace todo este sentimiento patriótico hacia esta tierra. Dentro de esas cosas, crear la bandera, crear un himno, todos esos aspectos. Parece que se me cayó el internet, ¿o no? Se me quedaron todos pegados.